Comience, Daniel. Espérame. Pongo temporizador. Listo. Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi grupo está conformado por Brian Erazo, Cristian Pantoja y mi persona Daniel Palacios. Hoy vamos a exponer de lo que es Bicycle Response and Adaptation Mechanics to Water Stress in Agricultural Crops. Son los mecanismos que utilizan las plantas ante el estrés hídrico, definiendo lo que es cada mecanismo y dando más importancia en que no todas las plantas tienen el mismo mecanismo de adaptación ante el estrés hídrico. Siga, compañero Brian. El contenido de nuestra presentación se tratará de el resumen gráfico, planteamiento del problema, metodología de revisión bibliográfica, discusión de hallazgos, conclusión, referencias bibliográficas y finalizaremos con el cuadro de coagulación grupal. El resumen gráfico en inglés. Y para realizar nuestra investigación tuvimos 4 temas principales. El primero, que es Mulcar Signaling and Stomal Control. Como tal, miramos en la imagen que el ácido abscísico se transfiere a través de una señalización a través de las raíces, por lo cual va a cerrarse los estomas para priorizar no perder agua por transpiración en la planta. Pero debido a ese proceso, eh, va a haber una contradicción o una falla, que es el dióxido de carbono, por lo cual va a fallar la fotosíntesis. Por lo cual, al fallar la fotosíntesis, va a aparecer las especies reactivas de ROS, como lo son el superóxido de hidrógeno, eh, otro es el peróxido, etcétera. El último es el más dañino. Aquí tenemos como es en el café y en el cacao, que la planta va a adquirir un embolismo para así prevenir el potencial hídrico. Aquí vemos en el café que hay una señalización aparte que es el gen HB12. Aquí miramos osmotic ajuste a membrana integrity. ¿Qué quiere decir? Que aquí el ajuste osmótico participa para mantener, digamos, la turgencia de la planta, para que se permanezca erguida y no sufra deshidratación y marchitamiento. Aquí participan unos solutos como la prolina, azúcares, poliaminas, etcétera. Seguimos con el tercer tema, Bioenergetics and Source Dynamics. Aquí participa más toda la fuente sumidero, quiere decir que el tomate transfiere los azúcares de las hojas hacia el fruto y la berenjena vuelta prioriza eh, todo lo que tiene que ver con buscar agua en las raíces. Aquí miramos, por ejemplo, que las membranas de la papa deben ser tolerantes. Aquí seguimos con el cuarto proteins, protein and adaptation, aclimation, perdón. Aquí vimos cultivos como cítricos, los cuales adelantan su etapa fenológica. Esto se llama una ruta de escape. Aquí miramos como el cacao y papa, arroz. En la papa, pues tiene digamos, sus proteínas fuertemente adaptativas al estrés hídrico y el cacao. Vuelta le ataca mucho al ROS, especies reactivas, lo cual puede dañar todo su metabolismo celular. Siga, compañero Cristian. Compañero Cristian. A continuación, presentamos el planteamiento del problema. Como podemos ver, en la actualidad, el cambio climático está intensificando las sequías, lo que está amenazando con la seguridad alimentaria. Eh, por ende que las plantas responden activando mecanismos fisiológicos y moleculares, priorizando el mantenimiento del agua sobre el crecimiento. Frente al déficit hídrico, las raíces producen ABA, que es el que viaja hacia las hojas y produce el cierre estomático. Esto reduce la pérdida de agua, pero también limita la fotosíntesis. Este problema es importante porque cada cultivo responde de diferentes maneras. Por ejemplo, en el tomate y la berenjena, que son más sensibles al daño celular, mientras que la cebolla
regula mejor sus estomas. Sin embargo, aún existe una brecha en el conocimiento, ya que no se comprende Faltan 15 eh, minutos. completamente cómo se integran las rutas moleculares con las respuestas fisiológicas en condiciones reales. A continuación, el compañero Daniel. Listo. En la metodología de revisión bibliográfica, nosotros utilizamos palabras claves como el estrés hídrico, ajuste osmótico, cierre osmótico, entre otros. En inglés, water stress, osmotic adjunct y stomach closure. El número de nombres, el número de artículos buscados fue en Science Direct y H Biblioteca, que fueron los buscadores que nosotros utilizamos. Número de artículos total fueron 18, tanto en inglés como en español. Y los más utilizados y los más relevantes fueron de flores, la inducción del estrés hídrico en los principales cultivos de Solanum. De Cruz tenemos que Heterologus Expression of Coffee, que Coffee Interest, y de Shafgat, de Heat Shock Protein and Aquaporine Expression Higgins Water Conserving Behavior. Siga, compañero Cristian. Compañero Cristian. Continuamos con la discusión de hallazgos. En esta diapositiva se comparan los principales hallazgos fisiológicos en los diferentes cultivos frente al estrés hídrico. En general, todas las plantas responden de manera diferente, dependiendo de la especie y mostrando distintos niveles de sensibilidad y adaptación. Por ejemplo, en la papa se presenta una reducción de la fotosíntesis y del daño celular. En el tomate, en cambio, este puede adaptarse mejor, regulando la apertura estomática y para optimizar el uso del agua. En la cebolla, se muestra un control estomático más estricto, reduciendo el flujo del agua para conservarla. En el café se destaca porque tiene una ruta alternativa independiente para lo que es el lava, lo que mejora su resiliencia. En el cacao podemos ver que es más sensible, ya que cierra sus estomas rápidamente ante el estrés. Continúa el compañero Brian. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, compañero, sí. ¿Ya acabó? ¿Su parte ya se acabó, compañero? Sí, compañero. Bueno. Y ahora seguimos con la señalización molecular y dinámica hormonal del ácido abscísico. Como sabemos, el ácido abscísico es la hormona principal de estrés hídrico de la señalización, que comienza desde la raíz, después comienza eh, a tomar, digamos, a mandar la señal eh, en la vía xilema, que se llama conductancia eh, de agua o flujo de agua, para después cerrar las células oclusivas y mandar un señalazo o una señal a la SNRK2 de la quinasa. Finalmente, aquí miramos que el los estomas. Aquí miramos solo análisis como tomate y berenjena, el incremento de ácido físico detiene el crecimiento vegetativo. Aquí quiere decir que detiene los órganos de crecimiento, hojas, tallos, parte aérea, raíz, etcétera, para proteger la integridad celular y para que no haya un Faltan 10 colapso minutos. vascular. Seguimos con el cacao, teobroma cacao y café, coffea arábica. Aquí el ABA induce una salida masiva de iones. Esto se conoce como una parte electroquímica, liberando potasio y aniones como Cl y nitrato, provocando un cierre estomático de las células oclusivas. ¿Esto para qué lo hace? Digamos, para eh,
prevenir un poco el cierre de estomas, pero esto también el potencial hídrico. Y esto va a hacer que, digamos, que proteja de un colapso severo vascular. Si vivimos con el cebolla, el estrés hídrico altera la sensibilidad de los tejidos de ácido abscísico, modulando la apertura estomática para que no pierda agua, ya que, como sabemos, la cebolla es un cultivo que es muy sensible a la humedad del suelo. Ella, digamos, se defiende de acuerdo a las condiciones ambientales. Seguimos con el café, miramos que aparte de la ruta bien conocida que es la ácido abscísico, existe un gen HB12, el cual, digamos, hace al café más tolerante al estrés hídrico y que no cierre completamente sus estomas. Siga, compañero Cristian. En esta diapositiva eh, miramos cómo se explica cómo las plantas se mantienen el equilibrio frente al estrés hídrico. Eh, Tenemos como primer punto el ajuste osmótico, que es el que consiste en la acumulación de solutos como la prolina y azúcares. Esto permite disminuir el potencial osmótico y mantener la entrada de agua, conservando la turgencia celular. Tenemos también los casos de estudios, como por ejemplo en la papa y en el matarratón, donde en la papa los genotipos tolerantes mantienen mejor la turgencia celular gracias a estos compuestos, y en el matarratón podemos ver que la planta reduce el área foliar para disminuir la pérdida de agua y mantener el equilibrio hídrico. Cuando la planta no logra adaptarse, se produce un daño celular. Esto se mide mediante la fuga de electrolitos que indica el deterioro de la membrana por defecto de especies reactivas de oxígeno. Continúa el compañero Daniel. Siga, compañero Daniel. Listo. Entonces, tenemos tres especies, como son el tomate, el cual ante un mecanismo de estrés moderado altera la partición del carbono. ¿Qué pasa? Esta planta distribuye los fotoasimilados desde las hojas, es decir, hacia los frutos, y el aumento de este es un aumento de concentración de sólidos solubles en grados Brix. Ahora, lo que es la berenjena, tenemos una acumulación de la biomasa vegetativa. ¿Por qué? Porque ella prioriza el flujo de carbono hacia las raíces ante el estrés hídrico, lo que potencia la exploración hídrica profunda. Y la papa él estabiliza las proteínas foliares mediante el indicador más fiel para la medición de la capacidad para mantener el metabolismo activo. Como resultado, habrá una mayor estabilidad proteica y mayor capacidad metabólica bajo el estrés hídrico. Siga, compañero Brian. Y falta 7 minutos. Seguimos con la protección proteica, anales de agua y fenología. Aquí implica si la planta significativamente tiene plasticidad para seguir funcionando o no sobrevivirá. Aquí miramos que el enfoque de las chaperonas permite la conductividad hidráulica y aclimatación de fenotípica. Aquí miramos que la producción molecular bajo estrés hídrico, las plantas activan las síntesis de proteínas de choque térmico, cuya función es cuando se desnaturalizan, digamos, algunas enzimas, volverlas a unir porque una enzima desnaturalizada no será utilizada, lo cual esto genera un colapso vegetal del cultivo. Seguimos con la conducta hidráulica en cítricos de limón, las acuaporinas y las HCPS. Según la conducta hidráulica, quiere decir que van a transportar mejor agua en condiciones de alta transpiración o en condiciones, digamos, de estrés hídrico. Aquí algo que hay que resaltar, digamos, que el calcio también puede ayudar porque este, digamos, hace que las paredes celulares se vuelvan más fuertes. En café, el uso de biochar microorganismos mejora la conductividad radicular, ya que, digamos, teniendo una buena fertilización, será más rápido que el cultivo se recupere. Lo cual, digamos, este biochar va a dar a las hojas que están, digamos, dañadas ya sea por rozo, también por estrés hídrico, va a dar ese color verde. Aquí también hay que resaltar, si uno aplica mucho nitrógeno, la planta también va a perder mucha agua, un punto clave. Seguimos con la alteración del ciclo, el déficit hídrico
altera el cronograma fenológico, como es un adelanto de la floración. Esto se conoce como una ruta de escape, lo cual va a asegurar descendencia para así seguir el cultivo siendo más resiliente, el cambio climático, los frutos de este cultivo. Seguimos con genotipo, que quiere decir que la alimentación depende estrictamente del genotipo. Un genotipo, digamos, fuerte, resistente, su copa durará más, lo cual lo hace más resiliente al estrés hídrico. Seguimos con la plasticidad en Solanum, perdón, en papa y cacao, que quiere decir que, digamos, en la papa siempre dependerá, digamos, de sus proteínas foliares. Si son fuertes, un poco, digamos, será afectada la clorofila, pero digamos, como tal, digamos, el metabolismo celular de ella continuará funcionando. Y en cambio, en cacao es más sensible, ya que, digamos, cuando la planta ya perdió la fotosíntesis, el ajuste osmótico no funcionó, ya no hay agua, ya no hay potencial hídrico, digámoslo así, como las rocas lo atacarán, como es el peróxido, también es el hidróxido, etcétera, lo cual aquí la planta adquirirá sistemas de defensa, como lo son la catalasa, la SOT y también, digámoslo, es la peroxidasa. Sí, compañero Daniel. Compañero Eh, Daniel. en conclusión, espérame. En conclusión, las plantas ante estrés hídrico, lo primero que hacen es cerrar los estomas para conservar la poca agua que ellos tienen. Lo segundo es que activan las señales llamadas ABA. Estas regulan la fotosíntesis y generan un control osmótico. Ahora, para proteger las células de la acumulación de azúcares, produce antioxidantes, porque para repeler las toxinas causadas bajo el estrés hídrico. Algunas especies tienen diferentes estrategias, como algunas priorizan las frutas, otras priorizan las raíces y otras mantienen en general el desarrollo. Y las señales hormonales como las ABA y las moleculares ayudan a que las especies puedan mantenerse bajo estrés hídrico y poder soportar este estrés hasta que haya otra vez el agua o una activación de hidratación. Siga, compañero Cristian. A continuación presentamos nuestras referencias bibliográficas, tanto el enlace como el escaneo, el código QR. Y también presentamos el cuadro de coevaluación grupal. Muchas gracias. Faltaban también 2 minutos. Estamos en buen tiempo, compañero.